placer para mí estar en esta escuela de Valencia. Siempre que he venido aquí a dar alguna charla, me siento un poco abrumado porque mi primer profesor de filosofía pues nació aquí y se formó como filósofo en la escuela de Valencia, y para mí es como una escuela madre, ¿no?, de alguna forma. El profesor Enrique Galvis, que ahora está en Barcelona, hablaba con él hace un ratito antes de la charla, se puso muy contento, y él fue precisamente el que me inspiró el amor a Sócrates. Él es un enamorado de Sócrates y me traspasó de alguna manera ese entusiasmo por la figura de alguien tan genial. He dado varias charlas a lo largo de mi vida sobre Sócrates, pero confieso que esta es una charla difícil para mí, porque vamos a hablar de cosas que creo que son importantes. El que os las va a decir no es importante, pero las cosas que vamos a hablar puede que sean importantes. Yo estoy convencido de que sí, y agradezco a mi gran amigo José Manuel Alabau, el director de la Escuela de Valencia, el que tuviera a bien el aceptar el que yo le pedí: quiero venir a Valencia a dar esta charla. Sócrates, el sabio que no sabía nada. Bueno, espero que no me obliguéis a beber la cicuta, como hicieron con Sócrates. Busqué un título provocativo, pero real. Y de verdad, hoy no vamos a hablar tanto de la figura de Sócrates, por más que merece muchas charlas, solamente por cómo vivió y cómo murió esa persona, ya merece todos mis respetos, sino que vamos a hablar más bien del método socrático. ¿Cuál era el método de Sócrates? Para muchos, Sócrates está considerado el padre de la filosofía. Si bien el término filósofo no es de Sócrates ni de Platón, es anterior, se le atribuye a Pitágoras. Hay una anécdota que cuenta que a Pitágoras le dijeron: tú eres un sabio, y él dijo: no, yo solo soy un filósofo. Y de ahí, por lo menos que esté escrito, es donde aparece por primera vez el término filósofo. Pero, como os digo, para muchas personas, muchos estudiosos de la filosofía, Sócrates está considerado el padre de la filosofía. Claro, si somos un poco precisos, en un mundo como el de hoy, que quizás es demasiado ambiguo, quizás es bueno a veces ser un poco preciso, es saludable, nosotros realmente no conocemos a Sócrates. Conocemos a Sócrates a través de Platón. Genofonte también dejó algo escrito sobre Sócrates, pero fundamentalmente conocemos la figura de Sócrates a través de Platón. O sea que podríamos decir que lo que nosotros conocemos a través de los escritos de Platón es una especie de Sócrates platónico, no el Sócrates en estado puro. Claro, ¿cómo es posible que una persona que algunos viajaron en su momento al oráculo de Delfos, que era la máxima autoridad en aquel tiempo, a preguntar quién era el hombre más sabio de Grecia? Y el oráculo dijo que era Sócrates. Pero claro, Sócrates se quejaba, porque él decía: si yo no sé nada, ¿cómo puedo ser yo el hombre más sabio? Y esa es precisamente la paradoja que vamos a tratar de aclarar en la medida de mis fuerzas esta tarde. ¿Cómo es posible ese Sócrates que era considerado un sabio y al mismo tiempo él decía que no sabía nada? Para introducirnos en ese mundo, quizá necesitamos hacer algunas precisiones más. Por ejemplo, el término filosofía, del que hemos hablado antes, y que es tan querido para Nueva Acrópolis como escuela de filosofía, como decía antes José Manuel, Nueva Acrópolis es un movimiento social, cultural, filosófico, pero el núcleo de Nueva Acrópolis es la filosofía. Y ese término, claro, hoy en día también es muy ambiguo, ¿no? Hay quien dice: bueno, esta es mi filosofía,
o tómatelo con filosofía, o la filosofía de fulano o de mengano, ¿verdad? Son términos que se suelen usar. Pero si vamos otra vez a la precisión, la traducción más antigua y original del término filosofía es amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. No una forma de pensar. Son cosas distintas. Y hoy vamos a intentar ver la filosofía como una herramienta. Insisto, no la filosofía de Confucio, o la filosofía taoísta, o la filosofía budista, o la filosofía de quien sea, sino la filosofía, en estado puro. Por eso, como os dais cuenta, esta es una charla bastante difícil, para mí por lo menos, y me da un poquito de miedo. Pero bueno, espero que me ayudéis un poquito y entre todos aprendamos algo. Amor a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Buena pregunta. Cuando hablamos de sabiduría, también es un término ambiguo. Hoy en día, o muchas veces, le decimos, fulanito de tal sabe mucho, es un sabio, tiene 5 carreras universitarias. Y entonces consideramos que es alguien que sabe mucho y por lo tanto es un sabio. Si nos vamos al término griego de sofos, que es el término que designaba al sabio, sofos se utilizaba en la época, por ejemplo, presocrática, en la época de Homero, por ejemplo. Sofos era un término que se utilizaba para designar a alguien que sabía hacer algo. Pero cuidado, que sabía hacer algo. Por ejemplo, alguien que sabía construir barcos era un sofos construyendo barcos, pero no alguien que sabía cómo se construían los barcos, sino alguien que sabía construir barcos. Son dos términos parecidos, pero no es lo mismo. Alguien que sabía cómo se construyen los barcos no era un sofos. Sofos era alguien que sabía construir un barco. Y tú le decías, construye un barco, y él lo construía. Ese era el término de sofos. Entonces, esto es importante porque la sabiduría, en este sentido, y no solo en Grecia, pero estoy hablando de Grecia porque es lo que nos atañe, donde está el personaje de hoy, la sabiduría tiene mucho que ver con saber hacer. Hay una frase zen que dice, sabiduría es hacerlo. Hacerlo. Entonces, esto es importante porque este matiz que vamos a tratar de aclarar a lo largo de la charla de hoy implica tantas cosas, hay tantas contradicciones en nuestra sociedad por no tener claro este concepto y confundir conocimiento con sabiduría, que luego lleva a muchísimas contradicciones, como digo, en la sociedad. Sabiduría es hacerlo. Cuando tú no puedes hacer algo, desde este punto de vista, cuando tú no puedes hacer algo, tú intentas hacer algo y no puedes, es porque no sabes. No sabes. No, pero yo sí sé cómo se construye un barco. Sí, pero cuando te pones a construir el barco no sabes. Hay una diferencia importante ahí. Muy sutil, pero muy importante. Podríamos irnos también para ajustar todo esto a otro término contrario a la sabiduría, que sería la ignorancia. También en este sentido es importante aclarar que habría como dos tipos de ignorancia, por decirlo de una manera pedagógica, ¿sí? La ignorancia cultural y la ignorancia filosófica. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. ¿Alguien aquí sabe cuál es la capital de Tayikistán? Nadie. Cuando yo preparaba esta charla tampoco lo sabía. Me fui a Google y en un minuto lo supe. ¿Sabéis qué? Ya no me acuerdo. Ya se me ha olvidado. Y si queréis que os diga la verdad, tanto cuando no lo sabía como cuando luego lo supe, cuando luego lo olvidé, no ha afectado en nada a mi vida.
porque de momento tampoco tengo intención de visitar Tayikistán. Eso es ignorancia cultural. La ignorancia filosófica es otra cosa. Cuando hablamos de ignorancia filosófica, estamos hablando de esto que estábamos diciendo antes. O sea, yo creo que sé hacer algo, y digo lo del barco por poner un término muy mundano, muy simple, pero podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho a un niño, a un amigo, a quien sea, concéntrate? ¿Sabemos qué es la concentración? ¿Lo sabemos a fondo? Probablemente si no podemos concentrarnos es porque ignoramos cosas que tienen que ver con la concentración. Y eso sí afecta a nuestra vida. No saber cuál es la capital de un país lejano no afecta mucho. Pero eso sí. ¿Sabemos amar? ¿Sabemos qué es el amor? ¿De verdad? ¿Sabemos qué es el valor? Ah, sí, yo tengo muy claro qué es el valor. ¿Y cuando aparece el miedo, también lo tienes claro? ¿O te pones a temblar? Hablamos, como veis, de otro tipo de conocimiento que está más cercano a la sabiduría. Y el sofos, de lo que hablábamos, tiene que ver con eso. Y se confunde mucho, insisto, la ignorancia. Cuando muchos libros y textos antiguos hablan de ignorancia, pero no aclaran. Y entonces, como nosotros vivimos en un mundo tan cultural, pensamos, vale, pues el ignorante es el que no sabe, vale, perfecto. Este no sabe porque no ha ido a la universidad o porque no ha hecho un cursito de no sé cuánto, entonces no sabe. Pero el término ignorancia en filosofía es más profundo, es otra cosa. Quizá por eso se le atribuye a Platón una frase que dice que los hombres no son malos, son ignorantes. ¿A qué se referiría Platón cuando decía los hombres no son malos, son ignorantes? Muy probablemente se refiriera a que los hombres malos ignoran los beneficios del bien y de la bondad. Y como lo ignoran, ellos creen que lo saben, pero lo ignoran, por eso optan por la versión del mal. Si supiera los beneficios realmente que tiene el bien, nadie es tonto, adrede. A tontos creo que somos todos, pero adrede no. Cada uno hace lo que cree que es mejor para él, de alguna forma. Entonces, veis, aquí ya hablamos de otro término que también es importante, como es el término de ignorancia. También podríamos hablar de otro término, y ya nos introduciremos, porque si no quizá se haga muy largo, pero creo que estas precisiones son importantes, que es la investigación. Hay un texto que se estudia desde el principio casi en Nueva Acrópolis, porque se busca rescatar textos antiguos, pero lo mejor, o lo que consideramos que es de lo mejor que ha dejado la civilización, un texto hindú que habla de que las tres virtudes de un discípulo es un aspirante a la sabiduría, precisamente, son la devoción, la investigación y el servicio. Y no voy ahora a explayarme en esas tres virtudes, pero sí en la de investigación, porque también hay mucha confusión. Cuando hablamos de investigación, ¿estamos hablando de investigación académica o de investigación filosófica? La mayor parte de las veces hablamos de investigación académica, no de investigación filosófica. La investigación académica es reunir datos de lo que han dicho otros y presentarlos en una monografía, en una tesis, en un artículo, en lo que sea. Eso es una investigación académica. La investigación, creo, a la que se refiere ese viejo texto filosófico, creo que va por otro lado. Sin despreciar la investigación académica, entendámonos. Yo también hago investigación académica y la necesito. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de filosofía. Y aquí hablamos de otro tipo de investigación. El filósofo se hace preguntas. Es filósofo porque se hace preguntas. Cuando nos hacemos preguntas sobre algo que tenga que ver con la sabiduría,
Las preguntas tienen un poder, sobre todo si la pregunta es sincera. Cuando uno se hace una pregunta de manera sincera, las preguntas tienen un poder especial en nuestra alma, como dirían los antiguos griegos, o en nuestra mente, como decimos ahora los modernos. Parecería que nuestra mente necesita responder cuando se hace una pregunta. Dicho esto, hechos estas pequeñas, pero creo que necesarias aclaraciones, para poder entender un poco más eso de que Sócrates era un sabio que no sabía nada, tenemos que irnos ahora a un modelo diferente. O sea, Sócrates, que no sabemos cómo descubrió su método, porque era un genio y los genios son así. Es como Mozart o como Leonardo da Vinci, pues Sócrates era un genio de la filosofía, que ya nació sabiendo cosas. Él dice que tenía un daimon, una especie de espíritu inspirador, rector, que le decía cosas, que le chivaba lo que tenía que hacer. Es lo que él decía. A lo mejor un músico, un Mozart, te diría que era la inspiración. No sabemos, eso es un misterio. Pero lo que hacía Sócrates era, y es a lo que vamos, el método socrático, utilizar un punto de vista, un paradigma, un modelo, opuesto completamente a lo que las personas estamos acostumbrados. Es decir, las personas estamos acostumbrados al modelo que podríamos llamar de la enseñanza, en la cual yo soy el profesor y él es el alumno, y entonces le digo: oh, tú que no sabes nada, ignorante, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar, escúchame. Entonces yo doy unos conocimientos que él recibe. Este es el modelo tradicional. ¿Sí? ¿O no? Tanto para la escuela, desde niños, como para el instituto, la universidad o para cualquier otra cosa. Uno aprende así. Tiene un formador, un profesor, lo que queráis, que le da enseñanzas y uno las recibe. Pero claro, fijaros que ya Platón, que es el primero que reivindica la educación como formación del carácter, no como coger datos, y si vamos a la palabra educación, a su origen también, la palabra educación viene de educere, que es sacar de adentro. Y aquí ya estamos empezando a acercarnos un poco más a ese misterio de Sócrates. Sócrates, en su genialidad, se colocaba justo en el modelo opuesto al que estábamos hablando antes. Yo que sé y que soy el profesor, te voy a enseñar a ti. Ahora Sócrates le da la vuelta completamente a la tortilla y dice: no, tú que sabes, enséñame a mí. Yo no sé, enséñame. Entonces Sócrates asume una posición de inocencia, de ingenuidad, como si fuera un niño, o como si fuera un extraterrestre que acaba de llegar a la Tierra y no conoce nada ni sabe nada. Esto le daba, entre otras muchas cosas, una ventaja muy importante, que es la de no suponer, no dar nada por supuesto. Insisto que esto es importante, que en lo que nosotros conocemos de Sócrates, o los diálogos socráticos de Platón, son los diálogos socráticos de Platón. Es una aproximación a Sócrates, pero no es el Sócrates verdadero. Son unos textos que se hacen inspirados en Sócrates. Esto, entre otras cosas, hay algunas personas que dicen, o se ha dicho, que Sócrates era analfabeto y por eso no dejó nada escrito. Posteriores investigaciones han dicho que Sócrates no era analfabeto. En cualquier caso, en mi opinión, después de haber estudiado la mayéutica a fondo durante tiempo, Sócrates no dejó nada escrito porque no quería dejar nada escrito. Porque la verdadera mayéutica es algo vital, que se da en el momento, y no algo escrito. Entonces Sócrates, como digo, se coloca en esa posición de inocencia, como un niño, y le pregunta a alguien que se supone que es un experto. Imaginemos un abogado y dice: ¿tú qué sabes de leyes? Y entonces le va a preguntar sobre la justicia. Claro, ¿qué hace Sócrates? Sócrates va acorralando con sus preguntas al interlocutor, lo va acorralando,
hasta que llega un momento que el interlocutor se da cuenta de que sabe menos de lo que él pensaba sobre eso, que él se supone que es un experto. Insisto que sobre esto se han hecho estudios posteriores a Platón, porque lo que dejó Platón no es todo Sócrates. Estoy hablando del método ahora. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué hacía eso Sócrates? Sócrates hacía eso para revelar la ignorancia del otro, pero no para burlarse de él ni para humillarlo, sino porque entonces el otro tenía una oportunidad. Ahora que sé que no sé, puedo aprender. O que no sé tanto como yo creía, o que tengo lagunas en mi conocimiento, abro la boca para comer. Si ya estoy lleno, no, me dan una cuchara y no como. ¿Para qué? Esto me recuerda una anécdota zen, que es una anécdota real. No es un cuento de los cuentos zen, es una anécdota real, que había un profesor de universidad en Tokio que era muy experto en el budismo zen. Muy experto y un enamorado del budismo zen, había escrito libros, en fin, conocía toda la historia del budismo zen. Y entonces un día tuvo la fortuna de conocer a un maestro zen muy importante, y tuvo la oportunidad de tener un encuentro con ese maestro. Y entonces se reunió con el maestro y empezó a decirle: ¡ay, qué contento estoy por estar hoy con usted! Yo soy muy amante del budismo zen. Y empezó a decirle todo lo que sabía, de alguna forma. El maestro zen lo escuchaba. Y en un momento dado había un juego de té en la mesa y el maestro le sirvió un té. Y entonces estaba echando la tetera y la taza se llenaba de té. Y el maestro seguía echando té. Y entonces cuando desborda el té de la taza, el profesor de universidad dice: ¿pero qué hace usted? ¿Está loco? ¿No ve que se desborda el té? ¿Por qué sigue echando? Y entonces el maestro zen le dijo al aficionado al zen: esta taza es como usted, desborda, rebosa conocimiento. Usted debe vaciar la taza si quiere comprender lo que es el zen. Sócrates hace algo parecido. Él le hace vaciar la taza a las personas. Claro, no todas las personas son bien intencionadas en este sentido, y por eso también se creó enemigos. Porque algunos lo tomaron como algo que, como yo, que soy un experto, y viene este desgraciado y me interroga y saca a la evidencia, saca a la luz el que yo no sé tanto como parece. Aquí, digamos, esa es la primera parte de la mayéutica. Sócrates lo hace a través de la ironía. Es importante también no confundir aquí la ironía y el sarcasmo. La ironía es un tipo de humor que no busca herir al otro, el sarcasmo sí. El sarcasmo busca burlarse del otro. La ironía, pero a veces se confunden los términos. Yo lo aclaro simplemente porque a veces uno dice: ¿eres irónico? No, a veces eres sarcástico, no eres irónico. Esa ironía de Sócrates es cuando él se hacía el pequeñito, el ignorante, y decía: hombre, por fin un experto, cuántas ganas tenía de conocerte, instrúyeme. Y entonces Sócrates se colocaba en ese papel, en el papel del receptor, y entonces le obligaba al otro a ser el emisor. Normalmente cuando se enseña es al revés. Yo, que soy el profesor, soy el emisor, tú, que eres el alumno, eres el receptor. Pero Sócrates le obligaba al otro a que fuera el emisor. Y claro, colocándose en una posición de receptor. ¿Lo veis? Entre otras cosas, una de las magias que tiene esto es que, aún sin tan siquiera llegar a la ignorancia de la que hablábamos antes, cuando la persona se explica sobre aquello que se le interroga, porque de esto se han hecho, insisto, luego muchos experimentos y muchas cosas, se ha estudiado, cuando la persona se explica, ese esfuerzo que hace por explicar, por poner en palabras, por articular lo que tiene que decir, hace que en su conciencia las cosas se aclaren más. Aunque sea con dificultad, cuando una persona intenta explicar, a su conciencia personal llegan cosas. Y entonces la persona que está hablando está extrayendo conocimiento de sí mismo. A partir de la ignorancia de la que hablábamos, aparece toda la ascensión.
la ascensión de la mayéutica. Como Sócrates, sin saber nada, o sea, sin decirle al otro cuál es el conocimiento, a través de una conversación dialógica, consigue que el otro para un conocimiento. Sócrates, hay un diálogo de Platón, el Teeteto o Teetetes, se traduce a veces de una manera, a veces de otra, que habla de esto. Sócrates explica, dice, ¿cómo yo, que soy estéril en conocimiento? Pero dice, mi madre era partera. Su madre era partera, o sea, ayudaba a traer hijos a dar a luz. Entonces, yo hago lo mismo que mi madre, lo que pasa es que mi madre lo hace con cuerpos y yo ayudo a dar a luz a almas. Él hablaba igual, decía que un alma podía estar preñada y tenía que dar a luz. Y entonces él, de alguna manera, viene a decir que ese momento de ignorancia del que hablábamos antes forma parte de los dolores del parto. Igual que un parto. Y él da a luz. Vamos a aclarar un poquito más el panorama para entendernos. Hay un concepto que en Grecia fue muy importante. La Grecia clásica, ya sabéis que nuestra civilización es muy heredera de muchas cosas que sucedieron misteriosamente en ese periodo clásico de Grecia, que es el concepto de la doxa, del que habló Platón. Antes que Platón habló Parménides, por ejemplo, y quizá algún otro, pero ya no nos ha quedado escrito. La doxa es lo que podríamos traducir por la opinión. Opiniones tenemos todos, ¿verdad? Por cierto, ahora que decía, y hablando de la opinión y de esto que estábamos hablando de la ignorancia, a las personas nos cuesta mucho reconocer nuestra ignorancia. Mucho. Hay una entrevista que está publicada en internet de Delia Steinberg, que ha sido la directora internacional de Nueva Acrópolis muchos años, donde habla de cuando conoció al fundador de Nueva Acrópolis, que fue su maestro, y en un momento determinado dice, cuando lo conocí, al poco hubo un momento en que él me dijo que no sabía de tal cosa. Y eso era la primera vez que yo se lo escuché a una persona, y eso me dio confianza. Es muy raro. Claro, si yo pregunto, oye, yo qué sé, el programa de ordenador de última generación de no sé qué, y entonces otro me dice, no, yo no sé, pero no me refiero a eso, me refiero a otras cosas más profundas, no a un conocimiento técnico. O sea, reconocer nuestra ignorancia es importante. Y si queremos aprender a ser filósofos, tenemos que aprender a reconocer nuestra ignorancia. Pero vamos a aclarar un poco más ese panorama a través de la doxa o la opinión. Voy a hacer un pequeño dibujito aquí. Vamos a ver. Bueno, la doxa o la opinión, digamos que es algo que tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Una parte de realidad y una parte de falsedad. Eso es la doxa. Algo que tiene una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Si nosotros dibujamos, por ejemplo, imaginamos que estos es las opiniones, ¿sí? Una opinión que está muy abajo es una opinión que tiene una carga de falsedad muy fuerte, aunque puede tener una pequeña parte de verdad. Esta otra opinión también tiene una carga fuerte de falsedad, pero tiene un poquito más de luz, ¿veis? Un poquito más de verdad. Aquí tenemos una opinión que ya está un poco más limpia, aunque todavía tiene mucha oscuridad. Esta otra opinión, y aquí tenemos ya una opinión que prácticamente está limpia de falsedad. Digo esto porque, claro, además es muy de moda, ¿no? Todos tenemos nuestra opinión de las cosas. Yo tengo derecho a opinar, ¿verdad? Todo el mundo. Y como si las opiniones valieran lo mismo, todas las opiniones. Si bien aquí estaría la verdad, por encima de todas estas opiniones, como veis, hay una escala de valores, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Sócrates?
Sócrates se sienta aquí y al lado tiene un interlocutor. Y entonces, a través del método socrático de interrogarle y de profundizar en el concepto, va haciendo que el interlocutor vaya ascendiendo de una opinión más prejuiciosa a una opinión un poco más limpia. Aquí le sigue interrogando, buscando que el interlocutor llegue a algo un poco más elevado. Aquí le sigue interrogando y va llegando a unas conclusiones mucho más elevadas. ¿Qué es importante en todo esto? Que es el interlocutor, gracias al arte de la mayéutica, el que se tiene que dar cuenta. Si no, no sirve, si no, no es mayéutica, O sea, vamos a suponer que yo soy muy desorganizado. Vamos a poner una cosa así suave. Yo soy muy desorganizado. Entonces, seguramente yo soy muy desorganizado porque no le doy mucha importancia a la organización. Pero llega él, que es Sócrates, y empieza a hablar conmigo. Y consigue, a través de la conversación, no decirme a mí que soy muy desorganizado, sino que yo vea que soy muy desorganizado y que eso me perjudica en la vida a mí. Fijaos que por más buena intención que tengamos, vamos a ser sinceros, cuando alguien, aunque sea un amigo nuestro, alguien que nos quiere, nos marca un defecto o nos marca algo, en el fondo siempre pensamos aquello de quién se habrá creído que es para decirme tal cosa. O no, está equivocado, está ciego, no ve. ¿Verdad? Es un problema. Tal persona tiene un defecto que le está perjudicando, lo sabemos, lo queremos, pero no se lo podemos decir, porque como se lo digamos, hay bronca. ¿Será una bronca más exteriorizada o será más interna? Ya te la devolveré esa. Pero normalmente nos sentimos dolidos. La magia de la mayéutica, insisto en esto, aunque hoy no puedo profundizar mucho en el método tal cual, pero sí en qué significa o qué implica la mayéutica, es que yo pueda conseguir que la persona se dé cuenta por sí misma. Y entonces aparece un elemento muy querido para la filosofía, que si no me equivoco, puedo equivocarme, pero creo que no, habló de él Aristóteles, que es el asombro. El asombro. El asombro filosófico. De repente uno hace ¡oh! ¡Ostras! Ese momento especial, que es como una inspiración, y es personal, nadie puede traspasártelo, eso es muy, muy especial. Porque ahí la persona descubre y de repente se da cuenta de algo, por sí misma, insisto, no porque ha sido empujada por nadie, por sí misma. Y ese momento, entonces eso es muy querido para mí, porque es como un descubridor, un científico que descubre algo, descubre una vacuna nueva, descubre... ¡Ostras! ¿Y cómo hasta ahora no me había dado cuenta de esto? Y a partir de ese momento la persona cambia, pero cambia la persona, no la cambian. ¿Entendéis? No la cambia nadie, cambia la persona. Los modelos mentales son muy poderosos. Lo que hoy, supongo que todo el mundo ya conocéis la palabra paradigma, que por cierto viene de un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, un filósofo, pero de la ciencia en este caso. Los paradigmas son muy poderosos. Fijaos que a finales del siglo XIX, unos pocos años antes de que se inventara la aviación, había científicos que tenían estudios muy sesudos demostrando por qué ningún objeto más pesado que el aire puede volar. ¿Eran idiotas estos tipos? Estoy hablando de catedráticos, de universidad, o sea, ¿eran tontos? Y escribían tesis enteras demostrando por qué un objeto más pesado que el aire no puede volar. Unos años después cambió el paradigma. ¿Por qué? Por explicarlo de una manera sencilla ahora aquí, porque tuvieron en cuenta la ley de la gravedad, pero no tuvieron en cuenta, por ejemplo, la aerodinámica
los vientos, lo que podía el poder impulsor de los vientos, etcétera, etcétera. Y por otro lado había muchos pájaros, un águila que pesaba varios kilos, que podían volar, pero ellos no lo veían. Ahora nos causa risa, ¿sabéis? A toro pasado decimos qué tontos eran. Sí, sí. Lo decimos ahora. A finales del siglo XIX nadie se hubiera atrevido a toserles a esa gente, ¿eh? De hecho, los primeros que intentaron volar estaban locos, lógicamente. O sea, siempre que alguien intenta algo que está fuera del paradigma normal de la sociedad, está loco. Eso ya lo dice Thomas Kuhn también, en un libro que se llamó, si no me falla la memoria, Estructura de las revoluciones científicas. Y ahí es donde habla del paradigma. Y dice, más o menos viene a decir que cualquiera que quiere montar una revolución científica tiene que salirse del paradigma normal, por decirlo de alguna forma, para poder crear esa revolución, porque si no, no es posible, es un revolucionario. Pero bueno, sin irnos mucho del tema, la verdad, a ver, una pregunta aquí de clase. A ver, ¿quién se acuerda, quién me ayuda? Que yo no me acuerdo. ¿Cómo lo llamaban a la verdad en Grecia? Aletheia. Premio para el caballero, fue más rápido. Aletheia. Aletheia es la verdad en Grecia. Pero vamos también un poco a recordar cosas interesantes sobre esto. Porque si habéis leído La República de Platón, que no tiene nada que ver con lo que normalmente se conoce como república, lo aclaro, por si queréis leerlo, tiene que ver mucho más con la justicia que con otra cosa. En ese libro, Platón, como en otros, en un momento determinado cuenta un mito. Cuando Platón contaba un mito, normalmente, y se salía del modelo diálogo, era porque tenía que decir algo que a lo mejor era muy secreto, muy profundo, y entonces era su manera de contarlo veladamente, y a buen entendedor, el que pueda entender que entienda, y el que no, pues que se lea el cuento y ya está. Entonces, en uno de los mitos que aparecen en la República de Platón, nos habla, así de una manera como en un cuentito, de que las almas, cuando están los muertos, digamos, cuando uno muere, está en el cielo, ¿no? No en el cielo cristiano, porque entonces no existía otro tipo de cielo, pero un cielo, digamos, un lugar luminoso, feliz, etcétera, etcétera. Pero Platón dice que llega un momento que las almas tienen que volver a la tierra. Nos habla de la teoría de la reencarnación, que no es el único que habla de ello. Pitágoras ya habló de ello, en Egipto, en la India, en muchísimos lugares se habló de esto. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces esas almas que tienen que volver a la tierra pasan por una especie de desierto que les da mucha sed, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, qué cansado estoy, qué sé que tengo antes de bajar! Y entonces allí justo a la esquina hay una fuente que se llama la fuente del leteo, y que es la fuente del olvido. Entonces Platón viene a decir, las almas que no están muy desarrolladas controlan poco sus instintos, y entonces como tienen mucha sed llegan a la fuente y beben todo, se hincha la barriga de agua. Y como es la fuente del olvido, pues claro, luego bajan y ya no recuerdan nada del cielo, de cuando estaban en el cielo. Las que están un poquito más avanzadas, pues beben 4 traguillos, y esos recuerdan algo cuando bajan a la tierra. Y los que son muy sabios, pues no beben directamente, y entonces cuando bajan recuerdan. Eso es el cuento, ¿vale? Cada uno que lo tome por donde quiera. Yo voy al tema del leteo como olvido, porque aquí hay una cosa importante también. Por ejemplo, la gran ocultista del siglo XIX y filósofo también, Blavatsky, escribió una serie de libros que se llamaban Isis sin velo. Isis era la diosa de la sabiduría. Entonces, Isis sin velo o Isis desvelada es que le quitamos un velo. Lo que dice Platón apoya a Sócrates con su método mayéutico y otros, como Plotino, etcétera, es que parece que en nuestra alma hay una sabiduría, pero que hay una especie de velos que cuando nosotros miramos las cosas las vemos distorsionadas. Y entonces precisamente ese asombro filosófico del que yo os hablaba es como quitar un velo. Y de repente cambia tu visión de las cosas. Ahora ya no la ves igual. Y para
no aburriros y para cambiar de tercio y luego volvemos un poco al tema, ahora vamos a pasar precisamente unas diapositivas. Solo os pido un favor a nivel personal. Si alguno ha visto alguna de las imágenes que yo voy a poner, que es posible, y conoce el resultado, que se abstenga para que darle la oportunidad a los que no lo conocen, digamos, de poder jugar a este juego, ¿vale? Me gustaría que ahora fuésemos un poquito niños, ¿vale? Os dejéis llevar para vivir una experiencia. Simplemente es para vivir una experiencia, ¿sí? Entonces, si eres tan amable, vamos a ver unas imágenes sobre la percepción, porque esto de la opinión a veces es muy abstracto. Entonces vamos a traducirlo a imágenes, ¿sí? Quizá si se puede bajar un poco más la luz, no lo sé. Ahí sería ideal, sí, luego la encendemos, mejor así. Gracias. ¿Podemos pasar la primera diapositiva, por favor? ¿Me podéis decir qué es lo que estáis viendo ahí, por favor? No penséis mucho. ¿Qué estáis? Una mujer desnuda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. ¿Y si yo os dijera que yo veo otra cosa? Dos bailarines. Le he dicho que esa estuviera, seguro que no. Pues entonces le aplaudo. A mí me costó un montón. Yo les digo que ahí hay dos bailarines. Y aún así habrá gente que aún no lo verá. Pero ahora pasamos a la siguiente diapositiva para echaros una mano. Mirad, ¿los veis? ¿Veis los dos bailarines? Pasad la diapositiva anterior, por favor. Ahora estáis viendo mejor los dos bailarines, ¿verdad? ¿Ahora? ¿Veis? Perfecto. Vale, pasamos otra. Bueno, cuando esto es una imagen más conocida en Internet, seguramente si un joven se encontrara con esta imagen, sería, pues le ayudaría a cruzar la calle, la acera, ¿verdad? La viejecita. Pero si se encontrara con la imagen que viene después, seguramente le invitaría a cenar. Pero ¿sabéis qué? Es la misma imagen. Vuelve atrás, por favor. Esta imagen, cuando cambias la forma en que miras las cosas, siguiente imagen, las cosas que miras cambian. Eso es una frase del doctor Dyer. Es la misma. Y fijaos que hay una frase que creo que también viene de la India que dice que lo que es verdad para los sabios es mentira para el vulgo y lo que es verdad para el vulgo es mentira para los sabios. ¿Qué verán los sabios que no vemos nosotros? Siguiente, por favor. ¿Qué veis ahí? A primera vista. Una vieja, me dicen por aquí, ¿qué más? Tú dices una vieja, tú dices un esquimal. ¿Vale? ¿Qué veis? Parece una especie de indio por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿veis a un esquimal asomándose a una cueva? Un esquimal asomándose a la cueva. ¿Quién ha dicho? Ah, sí, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién fue? ¿Tú? Eso es el asombro filosófico. Ah, sí, me doy cuenta. Por eso quería ilustraroslo. Ah, ahora me doy cuenta. Pero fijaos que un instante antes de que me diera cuenta, las cosas tenían otra apariencia diferente, ¿sí? Y cuando me doy cuenta digo, ostras, esto es otra cosa. ¿Lo veis? Yo no quiero taparos, ¿eh? Venga, otra imagen. ¿Qué es más corto, la línea de arriba o la línea de abajo? ¿Cuál es más corta? Ahí, algunos dicen que son iguales, los demás ¿qué piensan? ¿Cuál es más corta? ¿La de arriba? Siguiente imagen. Es la misma diapositiva, solo le he añadido dos flechas para que lo vierais. Pero lo que percibimos a primera vista es otra cosa, ¿no? Otra. ¿Qué estáis viendo ahí? ¿Una mujer elegante? ¿Mayor o joven? Mayor, ¿no? Ella dice joven, tú dices mayor. Tú lo ves la mayor, tú no ves a la joven. ¿Verdad que no? ¿Y si te dijera que esto es el collar de la joven y esto es su rostro? ¿Lo ves ahora? Mira, esta es la nariz de la joven. Esta es su pómulo.
su mandíbula, y esto es una gargantilla en el cuello. ¿Ahora ya? Exacto. ¿Ahora ya la viste? ¿Otra? ¿Quién tiene razón? Claro. Depende de dónde está, ¿verdad? ¿Otra? ¿Cuál de los dos círculos es más pequeño? Decid lo que veis, por favor. ¿El de la izquierda es más pequeño? ¿Es más grande, dice por algunos? ¿Cuál es más pequeño? El círculo naranja, ¿cuál es más pequeño? El de la izquierda, ¿verdad? ¿Otra diapositiva? Son iguales. Es la misma diapositiva copiada, esas líneas las he puesto yo, lo digo para que sepáis que no es un montaje. Es la misma diapositiva, le pongo dos líneas y así comprobamos que son iguales. ¿Otra? ¿Estas líneas que veis así son líneas paralelas o no? ¿Estos son líneas paralelas? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Son paralelas o irregulares? Otra diapositiva. En este caso me he tomado la molestia de quitarle las pequeñas rayitas para que vierais que son exactamente paralelas. Pero vuelve atrás. Pero aquí lo parecen, de verdad, sinceramente. ¿Parecen paralelas esas líneas? No lo parecen, en absoluto. Otra diapositiva. Ahí. ¿Qué estáis viendo ahí? Un muro. ¿Qué más veis? ¿Alguien que no lo haya visto nunca, por favor, si alguien lo conoce, que se abstenga para darle la oportunidad? Ahí hay un muro. ¿Qué más hay? Una piedra. ¿Qué más? Hay un puro habano. ¿No lo veis? ¿Veis el puro o no? Hay gente que no lo ve, aunque se lo señale, ¿eh? Tú no lo ves, ¿verdad? ¿Ves el muro, verdad? Esto es el puro y esto es la ceniza. Ah, ¿veis? Ese es el que yo quiero provocar, por eso estoy haciendo esto. Pero lo teníais delante de las narices. ¿Por qué no lo veis? Si está ahí. Lo veis todos, ¿no? Ahora. Pero al principio no lo veíamos. Pero estaba ahí. Nosotros hubiéramos jurado que veíamos un muro. Y si alguien nos hubiera dicho que había algo más, le hubiéramos roto la cabeza y hubiéramos discutido porque está loco. Porque ¿cómo va a haber algo más? Allí hay un muro y ya está. Otra. Una bailarina y dos personas a punto de besarse, ¿verdad? Ella aún no lo ha visto. Hay dos personas a punto de besarse. Ella aún no lo ve. Eso es lo que yo quiero provocar, ese ahora lo veo. Una más. Bueno, actuamos. Por eso es importante el tema de las opiniones y por eso os he traído a este juego. Porque las personas actuamos de acuerdo a lo que vemos. Pero no siempre lo que vemos es la realidad. Pero actuamos en coherencia a lo que vemos. No a lo que vemos como imágenes. Esto solo son imágenes, ¿eh? Esto es menos abstracto. Yo en realidad quería ir a las creencias. Lo que tenemos dentro de la cabeza, en el subconsciente. Estos son imágenes, esto es más fácil de ver que los pensamientos. Pero las personas actuamos de acuerdo a lo que vemos, no solo a lo que vemos en cuanto a imágenes, insisto, sino en la vida en general. Todos actuamos queriendo lo mejor para nosotros mismos, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Si alguien está obsesionado por hacerse millonario es porque piensa que si se hace millonario será el hombre más feliz del mundo.
No es por otro motivo. Es lo que él ve. Tú podrás decir, es un avaro, es un no sé qué. Es lo que él ve. Él está viendo el muro, pero no ve el puro. Es lo que está viendo. Él lo tiene claro. Un hombre rico es igual a un hombre feliz. Es lo que él piensa. Estará equivocado, pero es lo que él ve. Y como lo ve, luchará y actuará en coherencia con eso, con todas sus fuerzas. Por poner un ejemplo facilón. ¿Sí? Vale. Una imagen más. Esto es una frase de un autor que no recuerdo el nombre, es un nombre un poco raro, del siglo XX, pero es muy bueno. Si un huevo se rompe por una fuerza exterior, siguiente, ¿veis? La vida termina. Siguiente. Si un huevo se rompe por una fuerza interior, siguiente, la vida comienza. Otra. Las grandes cosas siempre comienzan desde el interior. Muy bien. Gracias. Podéis aplaudir, ¿eh? Podemos aplaudir todos. No hay problema. Vale. Dices. Solo era para que viéramos esto, ¿sí? Entonces, como digo, bueno, estamos ahí, al límite. Como digo, las opiniones son importantes porque lo que nosotros opinamos, ya no lo que opina uno, yo qué sé, ¿qué opinas del Madrid o del Barça o de lo que sea? Eso no afecta mucho a nuestra vida, pero lo que tú opinas sobre cómo debes vivir, sobre qué es la felicidad y otras muchas cosas, sobre qué es el amor, sobre qué es lo que vale la pena en esta vida o no vale la pena en esta vida, todo lo que tú opines, en el fondo, lo que opines en el fondo, no lo que tú digas de cara a la galería para engañar a los demás o para engañarte a ti mismo, sino en el fondo. Lo que tú opinas en el fondo, eres perfectamente coherente con eso. Somos coherentes con eso. Tiene mucha fuerza. Es nuestro paradigma, es nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver las cosas. ¿Entendéis? Y nos sorprendería mucho. Podría estar hablando mucho más, pero no quiero. Pero dejaré algunas pequeñas conclusiones, si me permitís, a nivel personal, de toda la investigación que yo he hecho sobre todo esto. Una de ellas es que no es lo mismo entender que comprender. No es lo mismo entender que comprender. Cuando entendemos algo, incluso podemos estar de acuerdo con eso, no significa que lo comprendamos. Pero nosotros lo solemos confundir. Voy a poner un simple ejemplo. En ese libro de la República de Platón, que hablaba antes, hay un momento donde él está hablando del Estado, un Estado ideal, y él proyecta a un ser humano como si fuera un Estado. O sea, en el libro dice, en realidad está hablando del ser humano, pero como es muy difícil de ver, dice, vamos a proyectarlo en grande. Vamos a imaginarnos que una ciudad-estado es un ser humano. Y entonces, en un momento determinado, Platón dice, la ciudad no debe ser ni muy pobre ni muy rica, porque si es muy pobre tendrá problemas, y si es muy rica también. ¿Lo entendemos? Es cierto que si uno es muy pobre tiene problemas, pero si uno es muy rico también tiene problemas. Esto se entiende, ¿verdad? Es fácil de entender. Imaginaos que ahora pasaran a esta sala, aquí al lado, trajéramos a 20 personas y les explicáramos esto, y me diría lo mismo que vosotros. Lo digo para no ponernos en un compromiso. ¿Lo entendéis? Sí, sí, lo entendemos, perfecto. Ahora les voy a decir, les ha tocado la lotería y pueden elegir entre dos opciones. Si eligen una opción, le damos 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y si eligen la otra opción, le damos 500 millones de euros. 500. Sinceramente, seamos sinceros, ¿cuántos elegirían la opción de 1 y cuántos elegirían la de 500? Por el mismo precio. Pero ¿no lo habían entendido? ¿En qué quedamos? ¿Lo habían entendido? Claro, entonces yo ahora me sorprendo y digo, pero si lo habíais entendido. ¿Veis? Como las creencias más firmes al final nos comportamos en coherencia a lo que realmente queremos. Si uno quiere conocerse de verdad a sí mismo,
tiene que ver su comportamiento. Y ahí entenderá dónde está realmente. Y lo que le falta también por aprender. Pero bueno, entonces lo que os decía, se entiende con la cabeza, se comprende con la conciencia. A lo mejor una de esas personas que eligió 500 millones de euros se va a su casa muy feliz y dentro de 15 días le secuestran a su mujer o a su hijo, porque tiene 500 millones de euros. A mí yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo me paseo por Valencia, no tengo ningún... O si alguien me quiere secuestrar, yo le paso mis facturas, mis deudas y que me las pague. Pero esa persona sí tiene un problema. Y a lo mejor después diría, ah, ostras, ahora me acuerdo de lo que me dijeron, de que ser demasiado rico también te trae problemas. Ahora te acuerdas, pero antes no. Otra cosa que yo he llegado a la conclusión, y quiero que me perdonéis porque yo por lo menos no lo considero ningún insulto, es que en general las personas ignoramos mucho más de lo que creemos que ignoramos. O sea, sabemos mucho menos de lo que creemos que sabemos. Eso es una conclusión a la que yo he llegado estudiando muy a fondo estos temas. Y creo que es una ventaja, no una desventaja. Porque si somos conscientes de que sabemos menos de lo que queremos saber, tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad. Mira, yo conocí a dos chicos, hermanos gemelos entre ellos, que cuando eran niños estudiaban en el colegio y no aprobaban ni una. Ni una. Religión y gimnasia, porque aprobaban, digamos, de serie. Pues aprobaban a todos, no aprobaban nada. Y se ponían a estudiar una hora y les preguntabas la lección y no sabían nada. Nada, ¿eh? ¿Eran tontos estos chicos? ¿Tenían un déficit intelectual? Y se esforzaban y nada. Se hicieron un poco más mayores y a los 14 años empezaron a trabajar y empezó a darles la afición por la música. Se hicieron rockeros. Al cabo de un año de hacerse rockeros, tú les podías preguntar de qué marca era la púa de la guitarra del guitarrista de Led Zeppelin, que se lo sabían todo, unas máquinas. Hoy son dos grandes músicos, son hermanos míos, lo digo porque conozco el asunto de primera mano. Yo les pasaba la lección y no sabían nada, o sea, en blanco, ¿eh? Si a lo mejor ellos hubieran sabido o alguien hubiera sabido explicarles, suponiendo que lo supiera, la importancia que tenía estudiar lo que se estudiaba en la escuela, a lo mejor hubieran tomado interés, porque cabeza tenían. Lo que no tenían era ningún interés por lo que estaban estudiando. Es lo de los dibujos. No veían a los dos bailarines, veían el cuerpo de una mujer desnuda. Y nosotros actuamos en consonancia a lo que vemos. Entonces, este ascenso por las opiniones que propone la filosofía como herramienta, insisto, no como forma de pensar, sino la filosofía como herramienta, lo más próximo que haya a la mayéutica, porque la mayéutica tiene que ser como mínimo cosa de dos. La mayéutica tiene que haber alguien que hace la mayéutica y el interlocutor. Lo más próximo que haya esto, y que nosotros recomendamos en Nueva Acrópolis con bastante afán, es la reflexión filosófica. La reflexión filosófica es el diálogo, se lo hace uno con uno mismo. Pero lo que se busca en cualquier caso es una purificación de las opiniones. Una purificación. Se va limpiando la opinión, se le va quitando mugre a la opinión y cada vez es más brillante, más luminosa. Que por cierto, la palabra luminosa también tiene mucho que ver con la mente y con la consciencia. Cuando se habla de la iluminación de la mente, por ejemplo, los budistas, o nosotros cuando decimos, esta persona tiene pocas luces, ¿verdad? Pocas luces. En Oriente, en Japón, por ejemplo, a la iluminación de la mente se la conoce como un satori. Un satori es un momento donde de repente veo algo que hasta en ese momento no había visto y que es importante y que cambia mi vida. Porque a partir de ese momento yo ya no veo... Si ahora pusiera la imagen de la mujer, que he puesto la primera,
menos este señor que es un crack, que lo ha adivinado enseguida. Los demás que habíais visto una mujer desnuda, ya no veríais solo una mujer desnuda, todos veríais dos bailarines, además de la mujer desnuda. Ya cambió nuestra percepción de las cosas, ¿veis? Ya no actuaríamos igual. Si vemos a la mujer vieja o a la mujer joven, no actuamos igual con una que con la otra. Los caballeros, a una la queremos ayudar, a la otra la queremos invitar a cenar. Son dos actitudes. Y es coherente, claro, es coherente las dos cosas. A una la queremos ayudar a cruzar la calle, a la otra no, a la otra queremos otra cosa. Porque es lo que estamos viendo. ¿Lo veis? Entonces la purificación de las emociones, de las opiniones, la purificación de las opiniones nos acerca a la sabiduría. Y esta es otra clave también para entender, aquellos que hayáis estudiado un poquito a Platón, el mito de la caverna. Porque la caverna de la que habla Platón, en su famoso mito de la caverna, no está ahí afuera, ¿eh? La caverna está aquí dentro. Y los señores que están dentro de la caverna están viendo unas sombras, pero ellos no creen que son unas sombras, ellos creen que es la realidad. Entonces, cuando ellos ven una sombra de un jarrón y tú le preguntas, ¿qué estás viendo? No te dicen, estoy viendo la sombra de un jarrón. Te dicen, estoy viendo un jarrón. Que no es lo mismo. ¿Entendéis dónde está el problema? El problema no está en que están viendo la sombra de un jarrón. El problema es que están viendo un jarrón. Es más, si tú les enseñas un jarrón de verdad, no lo reconocerán, porque a ellos les han dicho que un jarrón es eso. Así son las opiniones. Las opiniones condicionan nuestra vida. Y la mayéutica es un arte, como digo, no para que el sabio, por eso no hace falta saber, por más que yo sepa, él no tiene por qué saber. Yo no le puedo traspasar esto, porque esto es ese asombro del que os hablaba antes, se puede producir o se puede facilitar, pero no se puede traspasar. La verdadera sabiduría no se puede traspasar de una persona a otra. Es un acto personal e intransferible. Al que se le ilumina la mente, se le ilumina, y al de al lado no. O no en el mismo momento. ¿Qué puede hacer una escuela de filosofía, un maestro de filosofía con un alumno, un discípulo? Propiciar, crear un ambiente para que la persona se ilumine, pero se tiene que iluminar desde dentro. Como lo del huevo. No puedes tú romper el huevo para que salga el pollito, entonces no sale nada de ahí. Ahí la vida termina. Tiene que ser de dentro a fuera. Y por eso la mayéutica no busca, yo que sé mucho te voy a enseñar a ti que sabes poco, sino busca que tú te ilumines. Y yo no importo, yo soy un mero instrumento. No importa lo que yo sepa, no importa lo que yo piense. A él eso no le va a beneficiar, no va a sacar su sabiduría. Yo tengo que facilitar que él saque su sabiduría y se dé cuenta que sabe más de lo que cree que sabe. Porque esta es otra. A pesar de que he dicho antes y que puede parecer una contradicción, sabemos mucho menos de lo que pensamos que sabemos, por otro lado, sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos también. Las dos cosas, aunque pueda parecer una contradicción, desde mi punto de vista son ciertas. Lo que pasa es que nuestra mente tiende a olvidarse muy fácilmente de las cosas. Y para finalizar, así un poco esta charla, la integración del conocimiento. Una cosa es lo que comemos, nuestro cuerpo no vive de lo que comemos. ¿O sí? Nuestro cuerpo vive de lo que asimilamos, no de lo que comemos. Hay una gran diferencia. Yo conocí una persona que me lo contó, lo que os voy a decir ahora, y me iluminó en ese sentido. Persona que tiene falta de hierro, anemia, falta de hierro, ¿vale? Pues come alimentos que tengan más hierro. No, pero es que eso no me sirve, porque mi cuerpo no lo asimila. Entonces, aunque comas más hierro, da igual. Entonces tiene que tomar vitamina C, creo recordar, no soy médico, pero creo que es vitamina C, para que eso cree una reacción química que haga que esa persona asimile el hierro. Pues de la misma manera, tanto la mayéutica como la reflexión filosófica sirve para asimilar las enseñanzas de los sabios. Las enseñanzas de los sabios así a pelo no se asimilan. Se comen, pero se asimilan muy poco. Las personas en general asimilamos, por eso aprendemos poco de la vida en general. Parece mentira. Tiene 60 años y parece que mentira que todavía no haya aprendido lo que a lo mejor esta otra persona aprendió cuando tenía 15. Puede ser. Y nos tiramos las manos a la cabeza. No, pero es que no asimilo. Asimilamos muy poco. Aprendemos muy poco.
podríamos aprender más. Bueno, pues esa vitamina C que ayuda a que el hierro se asimile es los elementos de la filosofía. La filosofía en estado puro, insisto, como herramienta, no la filosofía de fulano o mengano. Lo que ha pensado Platón, Confucio, Aristóteles o Lao Tse tiene todos mis respetos, pero es un conocimiento de segunda mano. A mí me sirve hasta cierto punto, hasta la mitad del camino. La otra mitad la tengo que recorrer yo, si no sería muy fácil. Yo me leo a Lao Tse y ya soy tan sabio como Lao Tse. Me lo aprendo de memoria y ya está. Y recordar, ya terminando, el asombro, ese momento que habéis tenido todos, seguro que todos en un momento u otro habéis tenido un momento, ahora me doy cuenta. Eso tiene que ver con el asombro filosófico. La vida tiene más cosas de las que nosotros pensamos. La vida es más rica de lo que muchas veces creemos, pero no lo vemos, aunque lo tengamos delante de las narices. Y estas herramientas sirven para que uno hace, ¡ostras! Toda la vida pensando esto, pero lo dices tú, nadie te fuerza, nadie toca ningún botón para que tú hagas eso, no puede hacerlo. Yo no puedo obligarte a hacer eso, tiene que salir de dentro de ti. Ese es el arte de la pedagogía dentro de la filosofía. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido alguna cosa interesante.